Pauta de análisis. Pauta 100.5. 8:35 de la mañana de este día, miércoles 22 de abril. Bueno, ayer tuvo un avance legislativo, su primer paso, podemos decir, porque se aprobó solamente en general esto de el proyecto de aulas protegidas, ¿no? Que tiene decíamos en primera pauta, un fin quizás más sancionatorio que formativo o desde las bases tratar de evitar la violencia en los establecimientos educacionales. Hay otros proyectos que sí, o ley ya, que van un poco en esa dirección, pero esto está generando mucha polémica, tanto así que ya el Frente Amplio anunció que va al Tribunal Constitucional porque considera que que no corresponde que le revisen a un menor de 14 años la mochila, que no obliga a avisarle al padre, y que además pueda dejarlo sin gratuidad si es que es encontrado responsable de un acto grave, que así lo determine la Fiscalía. Sí. Ahora, es interesante esta discusión y ojalá tengamos todos, y los medios también, la capacidad de abrir el abanico. Podemos dar esta noticia hablando del trámite legislativo, de con cuántos votos pasó, de si el Frente Amplio va a recurrir o no al Tribunal Constitucional, del éxito del gobierno que logró aprobar esta ley. Podemos verlo así, pero yo creo que esta es una discusión a nivel nacional que tiene que ver con el mundo de la educación, con los colegios, con la mirada de los inspectores, con la mirada de los profesores, con la mirada de los padres. ¿Cuánto tú sumas a los padres en esto? Porque finalmente esto sí que es un problema sistémico. El problema no es solamente cuánta seguridad tú vas a poner en las escuelas, sino también de qué manera vas a abordar una crisis que no es solo en Chile, es en el mundo, respecto de cómo la violencia entró en las aulas, en las escuelas. También de qué manera tú vas a dirimir la diferencia de una escuela rural, de una escuela en un sector popular, de una escuela en sector medio con un colegio privado. De qué manera tú vas a poder, ¿no es cierto?, sancionar a padres que podrían pagar una multa. Lo estoy sumando también, ¿no es cierto?, a la propuesta que hace el ministro de Justicia, de que los papás paguen por lo que hacen sus hijos, por los desórdenes o desmanes de sus hijos. ¿De qué manera tú haces una ley que logre convocar transversalmente a todos los sectores de la sociedad y dar cuenta también de las complejidades de un sistema educativo que tiene que ver también con acceso, con la preparación de cada uno de esos niños? Entonces, creo que ahí hay un tema muy relevante, más allá de cómo el proyecto está avanzando al Senado y de que la oposición anuncia una ofensiva en el Tribunal Constitucional. ¿Qué piensa la ciudadanía? ¿Qué piensan los papás? ¿Qué piensan los apoderados? ¿Qué piensan los profesores? Creo que también hay que incorporar eso. Y también lo que tú decías en primera pauta, Gerardo, el tema de la salud mental. Bueno, es un tema no resuelto, pero no solamente en los liceos, sino que en toda la sociedad en Chile. Chile no se hace cargo de eso. He visto realidades del primer mundo donde existen instituciones que son estatales, donde una persona, si tiene algún tipo de problema, una sospecha de ese tipo de problemas, te atienden, te tratan, te internan a costo nada, casi sin pagar nada. No digo gratuito porque eso se paga con impuestos, entonces no es gratuito, pero sí está abordado. En Chile no está abordado y tú a la persona que tiene un problema severo la abandonas en la casa o la vas a dejar en algún lugar poco preparado o la dejas abandonar en un hospital como está ocurriendo en Chile. Pero bueno, separo eso de quienes lo hacen en conciencia y que no tienen un problema, que quieren hacerlo, quieren dañar, quiere quemar el liceo, quiere hacerse ver. Y él sí tiene que responder ante la justicia, y a mí me preocupa, más que él, me preocupa el otro 95% que va al liceo y se queda sin clase porque a un payaso se le ocurrió quemar la sala, o porque a uno se la dio de revolucionario y lo dejó sin estudiar, y está perdiendo oportunidades, no se está educando, está viendo mancillada su derecho a educarse, y allí poco hablamos de ese alumno, del bueno, del que quiere estudiar, del que quiere cumplir con las reglas. Ayer hubo un procedimiento policial en el Liceo Arturo Alessandri Palma, donde se interrumpieron las clases porque a un alumno se le ocurrió llegar con una bengala y entrar a la sala y tratar de hacer daño. Tanto así que en su mochila se encontraron varias bombas Molotov, es decir, iba preparado para esto. Y además un docente terminó lesionado porque trató de impedir toda esta situación. Sí.
Sí, no, el tema es muy complejo porque efectivamente ahora que exista lo que pasa es que lo de Calama cambió totalmente el horizonte porque aquí hubo un asesinato a una inspectora, pero perdón, en los tiempos en gobierno de Michelle Bachelet, el gobierno de Sebastián Piñera, teníamos overoles blancos arriba de los techos, ¿no es cierto?, del Instituto Nacional, a 2 cuadras del Palacio de la Moneda, y uno decía, bueno, pero ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que al lado del Palacio de Gobierno tengamos, ¿no es cierto?, overoles blancos? Y no se haya podido desactivar esa violencia. Entonces, esto solo ha ido increciendo, y por lo tanto la discusión sobre este proyecto de escuelas protegidas, yo creo que es muy interesante que la ciudadanía también se haga parte, para saber qué están pensando, ¿no es cierto?, en las comunidades escolares. El alcalde Jaime Belolio decía, el alcalde de Providencia, que este alumno, el que se le encontraron las 19 botellas con mecha para incendiar, bombas incendiarias, ayer ya lo habían echado de otros 2 liceos. Entonces se rota de un liceo, lo echan al otro, vuelve al primero y así se lleva. Bueno, vamos a hablar de ese tema justamente con nuestro invitado de hoy, porque el tema lo conoce bien. Me imagino que es bien distinto hablarlo desde aquí o desde las estructuras de la política pura, cuando uno tiene que ir desde los patios de las escuelas y de los lugares. Gonzalo Saavedra, más cerquita aquí del micrófono, ex rector del Internado Nacional Barros Arana del INBA. Fue rector desde el 2021 hasta el abril 2022. Después asumió la rectoría interina del INBA desde abril del 2025 hasta diciembre del año pasado. ¿Cómo le va, Gonzalo? Muchas gracias y qué gusto tenerlo acá. Lo agarraron los tacos. Muy bien, sí. siempre. Gracias por venir al estudio, Gonzalo. No, por favor. A ver, hablábamos de este proyecto, Gonzalo, de escuelas protegidas, que uno lo puede ver desde el punto de vista del debate legislativo, de cómo avanza, pero también veámoslo de cómo aterrizar esto a la cotidianeidad de la vida escolar, de los estudiantes que llegan, de los que son violentos, de los que no lo son, de los inspectores, de los profesores. ¿Cómo se ve desde haber vivido la experiencia de la comunidad educativa un proyecto como este? Primero, se agradece, porque cualquier iniciativa que permita que en los colegios se pueda desarrollar, para lo que fueron creados los colegios, que es hacer clase en el fondo, se agradece. Entonces, finalmente, según mi visión y experiencia, no solo en el área de educación, sino que en general, el problema de las leyes en nuestro país es que en la implementación es donde fallamos permanentemente. Entonces, pero creo que fundamentalmente esta ley, por lo menos, da un piso fundamental para que, además de la alergia, para que los directores y los equipos directivos puedan tomar decisiones, finalmente, porque es dentro de las comunidades educativas donde se sabe finalmente qué es lo... Gonzalo, el último proyecto es más bien coercitivo, es decir, versus otros proyectos que algunos se han aprobado que buscan acompañamiento, evitar que ocurran las cosas. El de aulas protegidas más bien apunta a sancionar, a perseguir a los que siguen haciendo los desórdenes. A ustedes le tocó vivirlo desde adentro, más que en primera persona, esta situación. Le destruyeron el auto, parece que a usted también lo rociaron con combustible o lo atacaron. Sí. Bueno, ¿cómo lo ve eso, el de la sanción dura hacia quien comete este tipo de delitos? ¿Cree que puede funcionar o siente que había un vacío allí y había una sensación de impunidad, incluso los mismos protagonistas que sabían que les iba a salir barato hacer esto? Es que yo creo que algunas leyes, porque son muchas las leyes que confluyen finalmente en los temas de educación en nuestro país. Yo creo que siempre han existido leyes con las que se podía sancionar. El tema es que, también según mi experiencia y mi visión, más o menos lo que pasó con Carabineros para el estallido social, cuando yo hubiese sido carabinero, tampoco salgo a la calle, independiente que tenga todas las facultades, a parar a nadie, si voy a arriesgarme de trabajo, etcétera. Entonces, yo creo que siempre han existido las leyes. Y yo no sé tampoco si es tan bueno, porque finalmente el problema se traslada. Esto también lo han dicho muchas personas expertas, no lo digo solo yo a través de mi experiencia, sino que muchos directores con experiencia como la mía, o tal vez de una mayor trayectoria, lo dicen. Entonces, finalmente el problema lo trasladamos y escuchaba ayer una entrevista
la directora ejecutiva de Horizontal, me parece, que me pareció bien sensata. Y es que si nosotros creemos que con esta ley, vamos a hacer que los chiquillos, el lenguaje coloquial, se enrielen, después iban a ser se quieren ir a la universidad, unos excelentes universitarios, unos excelentes ciudadanos, la verdad es que no tiene ningún sentido. Pero entonces hay que también adoptar otro tipo de políticas que también vayan apuntalando, porque de repente los focos se terminan desviando. Sí, usted dice, hablamos con Gonzalo Saavedra, ex rector del INBA, usted dice que está este proyecto de escuelas protegidas, que ayer fue aprobado en la Cámara de Diputados, digamos que en su idea de legislar es una ayuda. Las voces contrarias dicen que finalmente aquí lo que hace es que el revisarle las mochilas a los estudiantes, que endurecer la mano, pensar incluso en quitarles la gratuidad a aquellas personas que han cometido desmanes o desórdenes, podría tener una consecuencia contraria. ¿Cómo ve eso? El ambiente en las comunidades escolares por ejemplo, para que una profesora, una inspectora, pongamos el ejemplo del INBA, donde usted trabajó, que una profesora se pone en el pórtico, le abre la mochila a un estudiante, ese estudiante es violento, porque nadie que no sea un poco violento llega con un arma en la mochila. ¿Qué hace? ¿Existen las condiciones para que los inspectores y los profesores puedan asumir este tema? No. Entonces, usted valora el paso, pero ¿las condiciones están? Exactamente, no. Pero las condiciones se crean, se pueden crear. Entonces hay que trabajar, por eso es que es importante también entender que las distintas comunidades educativas tienen su propia... Hay un problema basal que tiene que ver con la violencia que hoy se vive en los colegios, pero es la misma violencia que se vive en la casa, que se vive en la micro. ¿Es la misma violencia? Que en el mundo prendemos la tele, está la escoba pero es la misma violencia, Gonzalo, ¿por qué? Pero además hay en ciertos colegios, usted me pregunta por el INBA, por ejemplo, que tiene que ver con violencia política ya, que a lo mejor que al final, no sé, metemos todo en el mismo saco. Pero es otro tipo de violencia donde de verdad está en riesgo la vida de las personas que están en el colegio, principalmente estudiantes, inmediatamente profesores, asistentes, que son los que están directamente con los chiquillos. Pero hay otras en las que no, entonces no es necesario que todas las comunidades revisen mochilas. Entonces, y yo lo conversaba con varias personas del área de educación, de estos directores con trayectoria que les comento, que primero no es fácil dirigir en contextos de alta violencia y de violencia extrema. Entonces hay que hacer una coordinación muy certera entre la comunidad en general, también el entorno, el territorio de los distintos colegios también. Cuando a usted lo que le tocó vivir en el INBA, esa violencia que fue muy extrema, en octubre ocurrió cuando 35 alumnos terminaron quemados, bidones, fue gravísimo. ¿Qué hay detrás de eso? Es decir, ¿quiénes son esas personas? ¿Son alumnos que los papás no los escuchan y están solo en la sociedad? ¿Son alumnos que de verdad hacen lo que quieren? ¿O son alumnos que están influenciados por grupos políticos, que son los que utilizan siempre los que son más frágiles para poder reclutarlos? De todo. Un mix. Un mix de lo que tú acabas de decir. Pero principalmente es porque estos chiquillos llenan vacíos con todo este cuento del vacío de ser choro, o el vacío de probar el pito, y de varias cosas también que le ofrecen, y plata de por medio también. Entonces no es fácil cuando tú no tienes alguna raíz fuerte en tu casa, poder decir que no, po. Entonces ahí es donde... Claro, pero estoy pensando, estamos hablando esta mañana con Gonzalo Saavedra, ex rector del INBA. Pensemos que una ley rige a lo largo de todo el país y en todas las realidades. En una escuela rural, en un liceo en Calama, en una escuela, en un colegio privado, en un liceo emblemático, en todos. Exacto. Estoy pensando, pero eso es lo que usted dice, ¿no es cierto? En el caso de liceo emblemático, lo que hemos visto probablemente es despliegue en algunos casos de violencia política. En otros hemos visto violencia por violencia. Lo que vimos en Calama
que terminó con el asesinato de una inspectora. No pareciera, no ha tenido hasta ahora, ¿no es cierto?, en la investigación ribetes de que fuera una violencia política. Entonces, ¿cómo las leyes que lo que apuntan es a desactivar esta violencia o a poner umbrales más altos podrían operar cuando tenemos violencias distintas? A su juicio, Gonzalo. Perdón, que sea tan majero, pero sí. Las personas que saben realmente la problemática son los equipos directivos. Entonces, son ellos los que tienen que tomar las distintas determinaciones, porque, insisto, no todos los colegios es necesario que revisen mochilas. No todo es necesario que pongan pórticos para... Cada comunidad va a definirlo. Y además, también hay un costo económico importante. Pero estos trabajos los tiene que definir cada comunidad educativa. Por eso es que yo creo que va por buen camino esta ley, porque finalmente lo que hace, insisto, es darles el piso. Es decir, ya... Que ellos definan. Claro, o sea, que ustedes finalmente es como ser jefe o jefa de familia. Pero faltaban herramientas entonces, porque aquí hay herramientas nuevas. ¿Y cuál le faltaba? Usted lo vivió, usted decía que incluso que habían motivaciones políticas tras los overoles blancos. Sí. ¿Basado en qué lo dijo eso? Y lo sostengo, porque hay evidencia que así lo prueba. ¿Cómo lo detecta usted eso? Con todas las investigaciones que... ¿Así internamente? Que se han hecho, sí. Y las investigaciones y la cantidad de querellas que ha puesto la Municipalidad de Santiago. Porque esto no es de ahora, esto se arrastra por lo menos. O sea, hay movimientos termocéfalos que le dan charla y cosas como eso. Sí. Recuerden que hace algunos años atrás había como un clandestino que funcionaba muy cerca del Liceo 1. Sí, se hablaba de que habían adultos que los... Entonces, que por eso lo que pasa es que después los seres humanos, los chilenos, se nos olvida. Pero aquí estamos en el punto donde estamos porque han sucedido una cantidad de acciones que nosotros los adultos responsables no hemos sido capaces de ponerle alto. Si ustedes me preguntan a mí, el 2008, con el tirón de jarro, a la ministra de Educación. Ahí partió todo, María Música. Ahí. Claro, y cuando usted ve ahora, cuando vimos recientemente, ¿no es cierto?, también no es violencia, no es escolar, pero fue universitaria, ¿no? Esta agresión que vivió la ministra de Ciencia, uno dice, bueno, se ha mantenido un poco esa misma línea. Pero usted dice, valora este proyecto de ley de escuelas protegidas, pero dice, a mí lo que me preocupa es el tema del criterio. ¿Puede cada escuela mantener su propio criterio? Porque son lugares todos muy distintos, insisto. Sí. Una escuelita en Ovalle no es la misma que una escuelita en Chiloé. Sí. Un liceo en Calama no es lo mismo que un liceo en Providencia. Sí. Un liceo en Providencia no es lo mismo que un liceo en... No quiero discriminar a ninguno. Son realidades distintas, con familias distintas. Y un colegio particular pagado o subvencionado es distinto. Entonces, ¿cómo una ley da cuenta de toda esta diversidad de las comunidades educativas? Poniendo en el centro lo que usted acaba de decir, las distintas comunidades educativas, pero también extrapolándolo, insisto, a los distintos territorios. O sea, hay que entender, por ejemplo, en la comuna de Santiago, que es mi experiencia también, hay muchos colegios que están en el casco histórico en el centro. Entonces eso es distinto, no sé, de Limba, que son 5 hectáreas de colegio, el Instituto Nacional, que son 7 pisos. En el caso de Limba, donde usted estuvo, ¿cuáles son las emociones que movilizan a los estudiantes? Me imagino que son todos diversos también, pero cuando usted estaba ahí y habla de la violencia y habla de la violencia política, ¿qué es lo que usted percibía que estaban movilizando a los estudiantes? ¿Rebeldía simplemente? Odio. Que se traspasa de generación en generación. ¿Al sistema? Sí, que se traspasa de generación en generación. Pues si yo llego a mi casa todos los días diciendo que mi trabajo es horrible, no puedo esperar que mi hijo no piense lo mismo del trabajo, ya pensando en temas políticos X. Yo puedo entender un montón de razones. ¿Sí? Uno también lee y tiene experiencia. Para terminar, Gonzalo, ¿qué le parece el criterio de gratuidad como un elemento, lo ve como un elemento disuasivo para esos estudiantes? No Acérquese un poquito al micrófono. No lo sé yo, ese lo revisaría, porque además tiene que ver con otras leyes, con derechos fundamentales. ¿Y el revisar mochila? ¿Y el revisar mochila lo ve como algo que sirve? Yo creo que sí, eso sí, porque más eso es inmediato y aquí hay un tema de costo.
Es barato, es gratis. Bueno, nada es gratis en esta vida, pero es gratis. Puedes revisar. Sí. Yo hice el ejercicio el año pasado en el INBA con los apoderados de cuarto medio. ¿Ya? ¿Y? Si yo podía, si ellos me podían firmar una autorización a mí, en una reunión X, que estábamos viendo la licenciatura que después tuvimos que suspender, y les pregunté si ellos podían, si estaban de acuerdo en firmarme una autorización para que yo, de manera aleatoria, ¿no? ¿Y qué le dijeron? Todos me dijeron que sí, pero era ilegal. Ya. Hoy día, por eso, no y esto viene a reforzar, y me basé en el sentido que hace muchos años atrás, porque esto partió con los famosos meetings, qué sé yo, y en algún minuto los apoderados firmaban una autorización para que sus hijos pudieran salir a los mochilazos que habían, que eran las protestas en el centro, no a este nivel de violencia, con este nivel de violencia no, pero en eso me basé. Si el apoderado es capaz de decirle, vaya, manifiéstese, ya, esto es perfecto, manifiéstese. ¿Cómo no va a ser capaz de firmar una autorización para mantener el orden en el colegio? Pero porque la mayoría de las comunidades quieren paz y quieren estudiar. Sí, bueno, claro, todas las familias quieren enviar a sus hijos al colegio y sentir que están seguros en ese lugar y en ese espacio. Gonzalo Saavedra, ex rector del INBA, muchísimas gracias por estar aquí en Pauta Análisis. Muy amable.